Así que yo como pastor de esta iglesia me siento, humanamente hablando, me siento muchas veces impotente, muchas veces triste por no poder hacer mucho humanamente hablando. Pero sí lo que puedo hacer es en esta mañana, como parte de mi responsabilidad como pastor, es traerles la palabra de Dios, traerles directamente de la palabra de Dios, una palabra que nos fortalezca, una palabra que nos traiga esperanza, una palabra que nos sostenga en este momento difícil de la cual todos nosotros estamos atravesando. Así que seguimos con nuestra responsabilidad de que sea la palabra misma la que nos infunda esa esperanza y esa fe en todo momento. Como hay un pasaje en el libro de Segunda de Corintios donde nos dice que en este mundo terrenal debemos vivir por fe y no por vista. Así que nosotros debemos vivir por fe. Nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, debemos vivir por fe y no por vista. Somos la iglesia comunidad de fe. Eso quiere decir que esta iglesia en la que cada uno de nosotros somos miembros de este cuerpo de Cristo, tenemos que vivir por fe, porque así la palabra nos indica, ¿verdad? Vivimos por fe y no por vista. A pesar de que lo que vemos no es alentador, pero tenemos que vivir por fe. Mi hermano, mi hermana, usted amigo que nos está oyendo, la vida en este mundo cada vez será más difícil. Por lo tanto, los hijos de Dios deben vivir por fe. Y es justamente el día de hoy, mediante esta meditación del libro de Hebreos, la cual nosotros vamos a enfocarnos en esta mañana para que la palabra misma nos hable y nos llene de esperanza. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, gracias te damos en esta mañana porque nos permite reunirnos, nos permite, Señor, aún con las dificultades de no poder atender a un santuario, en un templo, pero aquí estamos. Tú eres bueno, tú eres misericordioso y tú has permitido que en esta mañana tu palabra sea entregada a través de este medio. Y te damos las gracias, Señor, porque no nos abandonas. Allí de repente hay una persona, o dos, o tres, o muchas, necesitadas de la seguridad que trae tu palabra en sus vidas, necesitadas de oír lo que tú tienes para ellos en este día y para todos nosotros. Por eso, Señor, atesoramos y valoramos tu palabra y en este día te pedimos que en tu Espíritu Santo tú la traigas, Señor, y que nos entregues a través de tu Espíritu Santo, que en ese poder pueda hacer en nosotros personas que podamos recibir tu palabra y tus consejos, que podamos ser convencidos, que nuestro pensamiento y nuestro corazón sea tocado por ese poder de tu Espíritu Santo y por el oír de tu palabra. Permítenos, Señor, gozarnos en esta mañana de oír directamente de esta preciosa Biblia todo lo que tú tengas para decirnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a usar el libro de Hebreos. En esta mañana vamos todos al libro de Hebreos. Y yo les voy a pedir que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 10. Vamos a tocar casi el final del capítulo 10 y el comenzar del capítulo 11. Hebreos capítulo 10. Y la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 10, desde los versículos 32, vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículos 32 hasta Hebreos 11, versículo 3. Porque, mis hermanos, es necesario que el día de hoy sea la Biblia que nos hable, que nos instruya, que nos aliente, que nos llene de esa esperanza en esta mañana. Y el versículo 32 del capítulo 10 dice: pero traed a la memoria los días pasados,
en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediera, no agradará a mi alma. Pero si nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hasta ahí nos vamos a detener en esta mañana. Capítulo 10, versículo del 32 hasta el capítulo 11, versículo 3. Mis hermanos, en esta mañana queremos entender la importancia de la fe en la vida de los hombres y mujeres que el día de hoy profesan su fe en Cristo Jesús. Queremos hablar de la importancia de la fe. Y para hablar de la importancia de la fe, tenemos que mirar lo que esta palabra de Dios nos habla acerca de ella. Aquí nos habla de hombres y mujeres. Más adelante lo vamos a ver, porque nos habla de hombres y mujeres destacados en este pasaje y cómo mediante esa fe perseveraron para no separarse de las promesas y mantenerse de pie en momentos de pruebas. Eso es lo que vamos a mirar como primer punto en esta palabra preciosa que hemos leído, de que hombres y mujeres destacados mediante su fe perseveraron para no separarse de las promesas de Dios y mantenerse de pie en momentos de pruebas. Así que le sugiero, mi hermano, mantener abierto el libro de Hebreos capítulo 11, porque vamos a leer varios versículos de su contenido. Así que cuando leemos desde el versículo 32 hasta el 11, versículo 3, muchas personas pueden llegar a pensar que si ellos están en Cristo, Dios debe concederles la mejor vida que desean. A veces malinterpretamos o mal practicamos lo que llamamos fe. Pensamos que porque estamos en Cristo, Dios nos debe conceder la mejor vida que deseamos. Dios lo puede hacer, pero eso no es todo del Evangelio de Jesucristo. Es más, no es para eso que el Señor ha sacrificado su vida en la cruz del Calvario. No es para que nosotros en esta vida nos mantengamos en la mejor vida, de la mejor forma que deseamos. Y más adelante vamos a entender por qué es que no es así. Porque cuando nosotros vemos en esta lectura del capítulo 11 de Hebreos, nosotros vemos que se destaca, por ejemplo, la fe de Abel, la fe de Enoc, de Noé, de Abraham, de Sara, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, de Josué, de Rahab, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jafté, de David, Samuel y de todos los profetas a través de experiencias adversas. Óigalo bien.
Oiga bien la palabra de Dios en esta mañana. Se destaca la fe de todas esas personas que hemos mencionado, pero ¿cómo se destaca la fe? A través de experiencias adversas, a través de experiencias difíciles. Por eso que el propósito del libro de Hebreos no es solo destacar la fe, sino también exhortarnos. Este libro de Hebreos no solamente destaca la fe en situaciones adversas, sino también a la misma vez nos exhorta para consolarnos, para que nosotros que experimentamos situaciones difíciles podamos ser alentados, podamos tener una esperanza viva cada día. Porque cuando leemos estos pasajes, vemos que esas personas que ya hemos mencionado experimentaron pruebas, dificultades, persecuciones y muchos de ellos hasta la soledad de la cárcel. Hombres que pasaron padecimientos, vituperios, tribulaciones, dice la palabra. Pasaron todo ese tipo de situaciones que tranquilamente podían desanimarlos. Pero el autor de Hebreos los consuela. Ese autor, que es el mismo Dios, a través del que escribe Hebreos, los consuela y los anima a mantenerse en la fe y no ser, como dice, como otros que retroceden para perdición, sino más bien que mejor es continuar en medio de las tribulaciones para preservar nuestras almas. Y para nosotros, la predicación de esta misma palabra es porque Dios quiere en esta mañana secar tus lágrimas, si ha habido algunas lágrimas últimamente en tu vida. En medio de tan grande fuego de prueba, el Señor nos quiere refrescar la memoria con ese ejemplo de hombres y mujeres de la antigüedad que pasaron distintas pruebas y muchas de ellas quizás similares a las nuestras, pero por aferrarse a la fe de creer, alcanzaron un buen testimonio. Mis hermanos, leamos lo que dice Hebreos, capítulo 10, versículos 37 y 38 nuevamente. Dice Hebreos, y quiero leerlo desde la nueva versión internacional, que quizás por el lenguaje moderno nos ayuda a entender un poco mejor el contexto de lo que estamos hablando. Versos 37 y 38 del capítulo 10 dice, pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Así dice la palabra. Si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Entonces, estos pasajes nos dicen, mis hermanos, que parte de estos héroes de fe, vamos a llamarlos héroes de fe, fueron caminando en esta vida, pasando diversas pruebas, diversas situaciones, porque incluso el versículo 36, el versículo 33 dice, unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución, otras veces, dice, fueron maltratados. Pero cuando miramos esta situación, vemos que estos llamados hombres de fe, mujeres de fe, de acuerdo a Hebreos, fueron hombres que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, pobres, angustiados, maltratados, errando por desiertos, por montes y cuevas, encerrándose en cavernas. El autor quiere que recordemos que la fe siempre es probada. Mi hermano, mi hermana, téngalo bien presente. La fe siempre es probada
por medio de circunstancias amenazantes, difíciles y muchas veces incómodas, como les ocurrió a muchos hombres del pasado. Vamos a mirar el capítulo 11 de Hebreos, versículo 4. Miren lo que dice el capítulo 11, versículo 4, ya mencionando directamente a uno de estos hombres. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Mi hermano, mi hermana, cuando pensamos en la vida de Abel, nos dice que por la fe él presentó un sacrificio mejor que el de su hermano Caín, alcanzando ese testimonio de ser justo por dicha fe. Sin embargo, fue asesinado por su propio hermano. Cuando leemos los versículos 23 y 28 del capítulo 11, dice lo siguiente. Vamos a, denme un segundo porque tengo que organizar. Aquí hay este aire acondicionado, está moviendo las hojas de la Biblia y por lo tanto no me permite mantener la lectura aquí de los pasajes que quiero mencionar. Así que denme un segundo. Muy bien, yo creo que ahora sí estamos mucho mejor. Voy a leer Hebreos, versículos 28 del capítulo 11. Dice lo siguiente: por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que lo oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rozamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Y así sigue hablando un poco más acerca de Moisés. Entonces, estos versículos nos presentan a Moisés, que aún siendo bebé, tuvo que experimentar una persecución. Y ya adulto, por la fe, rehusó a las riquezas egipcias. Sintió la ira del faraón sobre su cabeza y guió no un pueblo apacible y obediente, sino más bien guió un pueblo rebelde y de dura cerviz. También el verso 31 nos menciona acerca de Rahab. El verso 31 dice: por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Cuando vemos esta historia, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, sabemos que Rahab, quien poniendo su vida en peligro, prefirió resguardar a los espías israelitas en lugar de delatarlos, y todo por su fe en Jehová. Por su fe en Jehová, ella sabía que estaba segura que Dios mismo la guardaría. Entonces podemos ver que tanto la adversidad es lo común en la vida de estos hombres y mujeres de fe que señala el libro de Hebreos. Estos hombres que vivieron en una vida terrenal en este mundo caído y por causa del pecado experimentaron diversas pruebas y tribulaciones. Pero la diferencia está que estos hombres y mujeres alcanzaron un buen testimonio por la fe, no caminando sobre rosas,
ni recostándose sobre tesoros, sino surcando todo tipo de dificultades, amenazas y peligros. Mis hermanos, no olvidemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 16, versículos 33. ¿Qué nos dice Juan, capítulo 16, versículo 33? Dice lo siguiente. Dice claramente la palabra: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo, nos dice el Señor Jesús. Pero también la palabra nos dice en Isaías, capítulo 43. Quiero llevarlos al libro de Isaías, al capítulo 43, versículo 2. Isaías 43, versículo 2. Dice lo siguiente: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Mis hermanos, aguas y fuego simbolizan la aflicción y la tribulación. Pero el Señor nos promete estar presente a nuestro lado en medio de esa aflicción. En esta mañana, no sé cuántos están experimentando aflicción en sus vidas, ya sea por enfermedades, ya sea por problemas en el hogar, ya sea por diversas situaciones, ya sea por este problema del virus o preocupaciones diversas. Mi hermano, mi hermana, solo en Jesús tenemos la promesa verdadera. Pero nuestra fe tiene que estar en Jesús, quien nos dice que Él estará con nosotros, porque Él ha vencido al mundo. Él nos dice que en este mundo tendremos aflicciones. Él nos está asegurando. Él está asegurando que tendremos aflicciones. Pero también Él está asegurando que no temamos, que confiemos en Él, que Él ha vencido al mundo. Mis hermanos, el Señor no solamente promete estar con nosotros, estar a nuestro lado en medio de esta aflicción, sino que Él también nos encamina en todo momento a seguir adelante. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que vemos en estos pasajes? Que la fe es frecuentemente probada por pruebas, por dificultades, y el propósito de que sea probada es que produce paciencia. Necesitamos en esta mañana tener paciencia, confiando, creyendo, poniendo toda nuestra fe en el Señor, pero a la misma vez que esa misma fe produce paciencia en nosotros. Así lo leíamos en Hebreos capítulo 10, versículo 36. ¿Qué dice el 36? Hebreos 10, 36. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. Necesitamos perseverar en paciencia. Así lo leemos en este versículo 36. Y no solamente este versículo, sino también en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículos del 2 al 3. Dice la palabra lo siguiente: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Mis hermanos, en esta mañana de preocupación, de pruebas, de tristezas, de dolores, de desánimo, de desaliento, de desesperanza, la palabra nos está hablando en esta mañana para ti y para mí, para tu corazón y para mi corazón.
Y si volvemos nosotros a Hebreos capítulo 11, versículo 13, dice la palabra: todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Mis hermanos, si hay algo que se repite en cada uno de estos ejemplos, es la paciencia con la que esperaron el cumplimiento de las promesas de Dios. Aún sin verlo, dice este pasaje, aún sin verlo. Incluso muchos crecieron en el fruto de la paciencia y de la esperanza, aún cuando la vida no les alcanzó para poder presenciar la promesa. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos mirar para caminar en esta vida. Mis hermanos, para todos los que oyen este mensaje, ya sea cristianos o no cristianos, ya sea que hayan confesado su fe en Cristo Jesús como su único Salvador o no lo hayan confesado aún, mi hermano, mi amigo, mi amiga, la fe de salvación, óigalo bien, la fe de salvación no es una virtud universal. La fe de salvación no es una virtud universal. La fe de salvación no se va adquiriendo en el camino. La fe de salvación no se va adquiriendo en el camino. Es probable que una persona pueda manifestar una fe momentánea en algo. Dice su palabra en Efesios capítulo 2, versículo 2. Pero antes de leer ese versículo, quiero decirles que las personas pueden manifestar una fe momentánea en algo. Pero eso no quiere decir que tienen la fe verdadera para salvación y adopción como hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál sería la explicación? Que no es esa la fe verdadera que es para salvación. Porque los hombres, todo pecador, toda pecadora, no tiene esa fe de salvación verdadera, justamente por lo que la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, versículo 2. ¿Qué es lo que dice Efesios? Efesios 2:2. Dice lo siguiente. Ante la pregunta de que por qué Dios en su palabra nos hace ver que la fe verdadera de salvación que permite ser adoptados como hijo de Dios no es algo que se adquiere por virtud a través del camino, a través de lo que se va adquiriendo en el camino. Dice la palabra, Efesios 2:2. En otros tiempos ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Esa es la descripción por la cual no pueden tener la fe verdadera por su propia cuenta, porque están muertos en sus transgresiones y sus pecados, porque están andando conforme a los poderes de este mundo, se conducen según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu con minúscula, que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. ¿Y qué dice el libro de Romanos, capítulo 3, versículos del 11 al 12? Óigalo bien, mi hermano, esto es muy importante. Capítulo 3, versículos 11 y 12 dice: no hay nadie que entienda, dice Pablo, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo.
es la descripción del corazón del ser humano que está en este momento, en ese camino de desobediencia, donde no quiere tener una relación con Dios, donde no muestra que tiene una decisión en su vida de aceptar que Dios es verdadero y que en esa relación Él puede salir de la oscuridad a la luz. Mi hermano, mi hermana, la razón por la que muchos hombres y muchos pecadores, o todos los pecadores, no puedan producir ellos mismos una fe que les permita salvarse, es justamente lo que acabamos de leer. Esa es la razón por la cual ellos mismos no pueden salvarse. Entonces estos pasajes responden por qué los hombres no tienen esa fe. Porque están incapacitados. No pueden venir a Cristo a menos que Dios produzca esa fe verdadera de salvación en ellos. Así que, mis hermanos, una vez los discípulos le preguntaron a Jesús. Eso está en el libro de Juan. Vamos a leer lo que los discípulos le preguntaron a Jesús en el libro de Juan, capítulo 6, versículos del 28 al 29. Dice esta palabra en esa conversación cuando los discípulos le hicieron esta pregunta a Jesús. Rabí, ciertamente, ¿cuándo llegaste acá? Perdón, vamos a leer del Juan capítulo 6 desde el versículo 25. Dice, cuando lo encontraron al otro lado del lago le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, lo cual les dará el Hijo del Hombre. Y más adelante, en esa conversación en que los discípulos le hacen la pregunta a Jesús, en los versículos 28 y 29, dice lo siguiente: ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Los discípulos le preguntan a Jesús, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Las obras de arrepentimiento están incluidas también. Y el 29 dice, esta es la obra de Dios. 2 puntos. Que crean en aquel a quien Él envió, le respondió Jesús. Que crean en aquel que Él les envió, que crean en Jesucristo, que crean en Jesús. Así que la fe de salvación, que nos convence a arrepentirnos y aceptar a Jesús como nuestro Salvador, no proviene naturalmente de nosotros, sino que es el fruto de una operación directa de Dios en nuestras vidas. Y quiero que la misma palabra nos muestre esa verdad. Leamos lo que dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Quiero que nos enfoquemos en este pasaje. Nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. El pecador no puede confesar que Jesús es el Señor. ¿Por qué no puede confesar el pecador que Jesús es el Señor? ¿Por qué? Porque solamente es posible a través del Espíritu Santo. Solamente es posible a través del Espíritu Santo. La palabra dice, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Mis hermanos, el pecador no puede confesar que Jesús es el Señor. Los escogidos por Dios
no pueden confesar a menos que el Espíritu Santo los convenza de su pecado y puedan confesar que Jesús es el Señor. Porque es el Espíritu Santo que está interviniendo previamente en el corazón del pecador. Es más, vayamos al libro de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses nos dice en la palabra, claramente, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 4 al 5. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Mis hermanos, a los escogidos por Dios, el evangelio les llega no solo con palabras, sino también con poder y profunda convicción que realiza el Espíritu Santo en el corazón de ese pecador. ¿A quién Dios les demanda? ¿A quién Dios demanda la fe? ¿A quién Dios les está demandando la fe? A los hombres, a los pecadores. Sin embargo, al mismo tiempo, no solamente Él demanda la fe de los pecadores para creer en Cristo, sino que también la produce en el corazón de ellos. No solamente demanda, sino que también la produce. Gloria a Dios por eso. Mis hermanos, y tú, que ya tienes a Cristo Jesús en tu corazón y que ahora vives por fe, necesitamos comprender en esta mañana, aceptar y poner en práctica el compromiso de vida que requiere la fe. ¿Qué es lo que requiere la fe en la que ahora estamos? Pues leamos entonces nuevamente Hebreos capítulo 11 versículo 1. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mi hermano, quiero que leamos nuevamente. Dice: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero vamos a meditar por un momento solamente en la mitad de este versículo. ¿Qué quiere decir la mitad? Dice: la fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la certeza de lo que se espera. Mi hermano, mi hermana, para experimentar paciencia en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, es esencial tener seguridad de lo que se espera. Es importante tener seguridad de lo que se espera. Si no, no vamos a poder pasar las tribulaciones y las pruebas y los momentos difíciles si no tenemos la seguridad de lo que esperamos. Así que para experimentar paciencia en medio de la prueba o enfermedad es esencial tener seguridad de lo que se espera. Estos hombres y mujeres tuvieron certeza. Cuando digo hombres y mujeres, son los que hemos mencionado hace un momento. Esa lista extensa de todos ellos. Ellos tuvieron certeza de lo que esperaban, porque el Dios que les había hecho las promesas es fiel. Estos hombres tenían la certeza que el galardón eterno que recibirían de Dios es mucho mayor que el que podrían obtener en este mundo caído, en este mundo temporal y rebelde. Mis hermanos, Santiago capítulo 1, versículo 12. Déjenme leerles Santiago capítulo 1, versículo 12, lo que dice esta preciosa palabra. 1:12. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. También podríamos decir: dichosos los que resisten la prueba, porque saldrán aprobados, recibirán la corona de vida. Resiste la prueba con paciencia. ¿Y cómo se logra eso? Con fe. ¿Y cómo es esa fe? Es la certeza de lo que se espera. Mi hermano, mi hermana,
Todo cristiano puede estar seguro de que recibirá la corona que espera, aunque esa fe sea resistida con toda clase de problemas. Sin embargo, aquí hay algo muy relevante que deseo exaltar. En Hebreos 11:39, justamente dice la palabra, dice lo siguiente: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Cuando dicen no recibieron lo prometido, quiere decir que no lo recibieron mientras estuvieron en vida. Porque cuando leímos lo que describe Hebreos acerca de Moisés, claramente lo dice. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y más adelante dice, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipcio, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahí quiero que prestemos atención. ¿Qué es lo que Moisés esperaba con toda certeza? O tenía la certeza de lo que esperaba. ¿Qué es lo que esperaba Moisés? Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Quiere decir, mi hermano, mi hermana, incluso el 27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Si nosotros miráramos cada cosa en estos pasajes, viéramos que todos tenían puesto la mirada en Cristo. Esa era su esperanza, eso era lo que esperaban, eso era lo que llevaba su fe y les daba la certeza de lo que esperaban. Por eso, mis hermanos, Hebreos 11:39 nos informa que ellos murieron antes de ver lo que se les había prometido. ¿Qué es lo que Dios había prometido que ellos no alcanzaron a presenciar? Las promesas de Dios a estos hombres y mujeres del Antiguo Testamento era Cristo mismo. Era Cristo mismo. Mis hermanos, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, todos ellos necesitaban a Cristo. Ellos no pudieron ver a ese Cristo, pero sí tenían la certeza de que por su fe recibirían esa promesa en Cristo, que es la promesa de salvación. Mi hermano, mi hermana, es bueno mirar lo que significa la fe para poder estar seguros qué fe estamos practicando en estos momentos. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículo 12? Dice, por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Y en esa lista, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, todos nacieron pecadores. Y por lo tanto, todos ellos necesitaban a Cristo. Entonces, la fe que los mantuvo perseverante en medio de esas pruebas era su confianza de obtener el galardón de salvación en Jesucristo. Ellos no pudieron ver a ese Cristo, pero sí tenían la certeza de que por su fe recibirían la salvación que Jesucristo traería a este mundo. Jesús le dijo a sus discípulos en el libro de Lucas, ¿qué fue lo que le dijo Jesús con referente a este punto que estamos tratando? Lucas capítulo 10, versículos del 23 al 24. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos? Ya estamos hablando ahora del Nuevo Testamento. Dice, volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Es como que Jesús nos estuviera hablando ahora a nosotros,
que estuviéramos en el Nuevo Testamento. Ya el Antiguo Testamento pasó 2000, 3000 años atrás. Supongamos que estamos en el Nuevo Testamento, que somos los discípulos de Cristo en este momento, y Jesús nos dice: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo a Jesús. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. ¿Cuánto hubiera querido Moisés, David, Enoc, Abel, Barak, Gedeón, Rahab, Josué, Moisés, Sansón, Jefté, David y todos los profetas? ¿Cuánto hubieran querido ver y oír al Cristo vivo? Ellos no pudieron ver a ese Cristo, pero sí su fe les dio la certeza de que recibirían la salvación que Él traería, porque ellos necesitaban ser salvos. Mis hermanos, el apóstol Pablo también nos dice algo al respecto en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos del 24 al 25. Dice Romanos 8, del 24 al 25. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. En esa esperanza hemos sido salvados, de que un día estaremos en la presencia de nuestro Señor Jesús, disfrutando de un cuerpo glorificado, alabando al Señor y delante de Él postrados y viviendo en comunión con el Dios verdadero, con Cristo, en todo momento disfrutando de ese cielo celestial que es la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Porque en esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Mis hermanos, pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos constancia. Eso es lo que quiere el Señor, que aunque no podemos ver con nuestros ojos todo lo que nos espera, que sigamos perseverando en esta vida, aún en medio de las pruebas. Y esto nos lleva a la segunda característica de la fe, porque habíamos dicho que la fe, Hebreos 11:1 dice: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y ya hemos tratado de entender un poco lo que es la fe, es la certeza de lo que se espera. Ahora miremos y la convicción de lo que no se ve. Mis hermanos, ¿qué es la convicción de lo que no se ve? La vida de Abraham es un ejemplo de este pasaje, porque creyó en Dios. Abraham le creyó a Dios que Dios le concedería un hijo y a través de él seguiría la promesa. Pero a pesar que su vejez, a pesar que su salud y a pesar de que era una época en su vida de infertilidad por la edad, por la vejez y por la salud deteriorada, todo eso evidenciaba que eso sería imposible. Era imposible naturalmente, humanamente hablando, era imposible que Abraham sea padre de multitud de naciones. También un ejemplo en la fe, de la fe, es la convicción de lo que no se ve, es la vida de Noé. Noé también nos muestra cómo en su vida claramente nos enseña que la fe es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 7? Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mis hermanos, es que cuando nosotros leemos con detenimiento, nos gozamos de las palabras de Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, Mis hermanos, en este momento de prueba, que tú
y muchos están atravesando. Y yo tampoco estoy libre de atravesar pruebas. Tampoco estoy libre de contagiarme de este virus. Nos cuidamos, tenemos el cuidado extremo, buscamos la forma de cuidarnos y yo pido que se cuiden, exhortamos que se cuiden todos. Pero el momento que venga eso a mi vida, ¿cómo yo defino mi fe bíblicamente hablando? De la misma manera que estos hombres y mujeres pusieron en práctica su fe. ¿Pondré yo de la misma manera en práctica mi fe? La fe que he obtenido porque el Señor me la ha dado. Te animo a través de esta palabra poderosa que te aferres a esa fe que estamos mirando directamente de la palabra de Dios, a esa fe que nos enseña a seguir adelante en medio de las pruebas, porque hay algo mayor que nos sostiene, que nos llena de esperanza. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El verso 6, ¿qué dice el versículo 6 de Hebreos 11? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermano, el versículo 6 nos alienta a caminar en esta fe bíblica. Sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que la hay. ¿Qué quiere decir con eso? Es necesario que el que se acerca al Señor crea que no solamente existe, que es el Hijo de Dios. Y si tú eres hijo de Dios ahora por fe, o hija de Dios por fe, en medio de la prueba que estás atravesando, acércate esta mañana a Dios creyendo que no solamente existe, sino que Él también está presente en este momento difícil de tu vida, como hemos leído en Isaías 43. ¿Quieres que te repita lo que dice Isaías 43? ¿Qué dice Isaías 43? Claramente dice el Señor: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo, dice el Señor. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas, te promete el Señor. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, te dice el Señor esta mañana, ni te abrazarán las llamas. Yo no sé cuántos de ustedes podrán decir amén en esta mañana por tan tremenda promesa que el Señor hace en nosotros. Mis hermanos, para aquellos que no son cristianos, porque no han confesado en arrepentimiento sus pecados, debes aceptar a Jesucristo como tu Salvador, ya que es ese paso primordial sobre la fe verdadera, la fe que de verdad nos sostiene. Mis hermanos, debemos tener cuidado al pensar también que Hebreos 11 es solo un diccionario que define la fe. Y entonces repetimos y repetimos. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, hasta de memoria. Hasta de memoria, ¿verdad? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mi hermano, la Biblia no es un diccionario. La Biblia no solamente es un libro que tiene vida, sino que es la misma palabra de Dios. Entonces, no debemos olvidar que la fe es el instrumento por la cual llegamos a Dios y somos declarados justos. Lo dice anteriormente Hebreos 10, 38 y 39.
Lo dice claramente, dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediera no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mas el justo vivirá por fe. Somos justificados por la fe. Así que nos dan otras dos características fundamentales de la fe. Primero, el justo debe vivir por la fe. El justo por la fe vivirá. Segundo, que la fe es un medio para la preservación del alma. Primero, que el justo vivirá por la fe. Y segundo, que la fe es un medio para la preservación del alma. La fe es el medio en que los creyentes debemos vivir, ya que por fe es posible creer que fluye en nosotros la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Mis hermanos, esa gracia, esa misericordia de Dios fluye en nosotros cada día. Cada día se renueva, cada día va renovándose esa gracia. Mi hermano, mi hermana, la palabra de Dios quiere traerte esperanza en esta mañana. La palabra de Dios quiere decirte en esta mañana que Dios conoce tu prueba, que Dios conoce tu dificultad, que Dios está no solamente presente en tu vida por medio de tu fe, sino que Él también está actuando por medio de esa fe para beneficio tuyo. La palabra de Dios en Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23 dice: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Cada mañana las misericordias de Dios son nuevas, como dice otra versión. Y Charles Spurgeon da el siguiente ejemplo para ilustrar mucho mejor lo que significa este versículo. Charles Spurgeon dice: la fe del creyente es el acueducto. Usted sabe lo que es acueducto, ¿verdad? Es como un tubo gigante por donde fluye y pasa agua, ¿verdad? Entonces la fe del creyente es el acueducto, dice, por el cual fluye el río de misericordia de Dios para refrescar y consolar a los hijos de Dios. No obstante, la fe por la que el justo vive no es cualquier fe. No se trata de una creencia general de Dios ni una aceptación intelectual de su existencia. Eso no es la fe. La fe que salva al hombre es aquella que se deposita en Jesucristo. Lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículos del 24 al 26. Romanos 3, 24 y 26 dice lo siguiente, del 24 al 26. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Jesucristo efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Gloria a Dios. Qué bueno que estamos estudiando el libro de Romanos. Ya sabemos lo que es expiación. Es esa sangre derramada de Cristo que cubre nuestros pecados, porque la ira de Dios ya no puede caer sobre nosotros. Qué lindo es aprender la palabra de Dios en su debido contexto.
Y es eso que ahora nos anima, nos reanima, nos da esperanza y nos da deseos de seguir adelante. Porque el hombre no es declarado justo por creer en Buda. El hombre no es declarado justo por creer en Mahoma. O el hombre no es considerado justo delante de Dios porque algunas vírgenes o santos de sus estampitas o en un Dios creado en su mente. El hombre pecador no es justificado a través de esos medios. El hombre solo puede ser salvo y justificado según esta palabra verdadera que leemos, si tiene fe solo en el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. La fe, por lo tanto, mi hermano, si no se deposita en el Señor Jesucristo, es una fe inútil. También es bueno poner en claro, mi hermano, que la calidad de la fe, yo quiero que hablemos, solo resaltemos esto que intento decir esta mañana. También es bueno poner en claro que la calidad de la fe no depende de la fuerza con la que expresemos verbalmente. No depende de la fuerza que tú la pronuncies. Mi hermano, depende de la persona en la que tú crees y estás poniendo tu fe. No es por la forma como lo dices. Es la forma o está basado y enfocado en quién tú crees, en la persona que tú crees y pones tu fe. Por eso, mi hermano, qué hermoso es saber que el Señor nos justifica. O sea, nos llama justos, no porque nuestra fe sea grande, sino porque su justicia es inmensa a favor de los que creen en Él. Otra palabra de Charles Spurgeon dice: hallamos la vida espiritual y salvación por una mirada de fe al crucificado Jesucristo y no por una mirada a nuestra fe. Quiero leerlo otra vez. Hallamos la vida espiritual y hallamos la salvación por una mirada de fe al crucificado Jesucristo y no por una mirada a nuestra fe. El poder no está en la fe en sí. El poder está en que nuestra fe nos lleva a Dios, en que nuestra fe reposa en Él, reposa en Cristo. Esto es profundamente consolador. La fe, por tanto, es un medio no solo para llevarnos a Cristo, sino para preservarnos en el camino hacia la ciudad celestial. Y yo quiero concluir con esto y pedirle al grupo de alabanza que se presente por aquí para poder concluir con esta palabra preciosa. Mis hermanos, no somos salvos solo porque creímos, sino porque seguimos creyendo y caminando con Cristo. Vengan por aquí, mis hermanos, acomodémonos por este lado. No somos salvos solo porque creímos, sino porque seguimos creyendo y caminando en Cristo. El hecho que la verdadera fe sea exclusivamente un don de Dios nos muestra que si Dios ha insertado esa fe en sus hijos, ha insertado esa fe en nosotros, perseveraremos hasta el fin. Porque Él es el que lo ha puesto en nuestras vidas. Nuestro Padre no deja las cosas a medio hacer, ni tampoco nos ha traído a su reino para luego abandonarnos a nuestra suerte. La fe que nos ha dado, la fe que tenemos todos los que hemos proclamado a Cristo, no es solo para empezar nuestras vidas cristianas. Por el contrario, nos sigue guardando, incrementando cada día más fe en nosotros. Por esta fe los hijos del Antiguo Testamento, la lista que hemos leído, mencionados en esta palabra, alcanzaron buen testimonio. Esta fe es la que produce paciencia en medio de la prueba y de la persecución. Esta es la fe por la cual el justo vive. Esta es la fe por la cual perseveramos. Esa es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos.
Esta es la fe, la que nace de la palabra de Dios, la que Él produce, la que Él da cuando confesamos a Cristo Jesús. Confesamos porque Él nos ha dado la fe. Y por eso queremos orar en esta mañana. Por todos aquellos que todavía no tienen esa fe, que los convenza y los lleve a creer que Cristo es el único camino, la verdad y la vida. Tus tribulaciones, tus pruebas y tus dificultades no podrás soportarla por tu propia cuenta. Necesitas que Dios, el que sostiene todo, el que tiene el control de todo, esté en tu vida. Pero no será posible si no es por medio de Jesucristo el Salvador. Mi hermano, así como un padre cuida los primeros pasos de su hijo para que éste no se caiga, asimismo el Señor no quiere dejarte desprovisto de esa fe en esta mañana. Si deseas reconciliarte con el Señor y si alguien desea poner a Cristo en este día como su Señor y Salvador, yo quiero decirte en esta mañana, en medio de la tribulación que vivimos a nivel nacional, en tu hogar, en todos los lugares, con esta pandemia, con enfermedades, con situaciones, mi hermano, yo pienso y lo digo humildemente, no vamos para mejor en este mundo, vamos para peor. Por eso que necesitamos estar en el camino de la fe, que es Cristo Jesús, porque no hay situación, por más difícil que sea, por más terrible que sea, que impida a nuestra fe encontrar el gozo en el Señor. Solo así encontraremos el gozo, la paz de seguir adelante, perseverando en medio de las dificultades. Por eso en esta mañana, si alguien quiere reconciliarse con el Señor, si alguien quiere recibir a Cristo, es porque la fe ya está formándose en tu vida, porque es el Espíritu de Dios quien está poniendo esa fe en tu corazón. La palabra dice que nadie puede confesar que Cristo es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Y en esta mañana yo oro para que ese Espíritu Santo toque tu vida. Y si hay alguien en esta mañana que quiera confesar a Cristo como su Señor y Salvador, yo simplemente quiero ayudarte a repetir algunas palabras, pero quiero que las digas con sinceridad de tu corazón. Dile en esta mañana: Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador, así como también creo en fe que enviaste a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por mis pecados, para el perdón de mis pecados, para mi salvación y para vida eterna. Dile al Señor en esta mañana: Señor Jesús, te pido que me perdones, que entres en mi vida. Confieso que eres mi Señor y Salvador desde esta mañana y te recibo con fe ese regalo de gracia que es el perdón de mis pecados y la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si has repetido estas palabras con sinceridad de tu corazón, estoy seguro que de hoy en adelante podrás experimentar esta fe que te sostenga en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, en medio de las enfermedades. Mi hermano, que la palabra de hoy haya sido esa palabra de esperanza para tu vida. Sigamos adelante con esa fe que el Señor nos ha dado para perseverar en todo momento. Que el Señor me los guarde y que terminemos en esta mañana con alegría, que terminemos en esta mañana con gozo, porque en Cristo hay libertad, y esa libertad es la que hoy nos anima a seguir adelante, porque no estamos solos, el Señor está con nosotros. Que el Señor se glorifique en tu vida. Que el Señor en este momento toque tu vida, tu enfermedad, tu situación, y que te bendiga y te dé gozo y paz en medio de esta tribulación. Que el Señor me los bendiga grandemente.